Anna Coleman Watts restaura el destrozo. Anna Coleman Watts nació un 15 de julio de 1878 en Filadelfia, Estados Unidos, y estudió escultura en París y Roma. Cuando se casó con Maynard Land, volvió a su país natal y se formó junto al escultor Bela Pratt en la Escuela Museo de Boston, pero fue a finales de 1917 cuando fundó en París el estudio For Portrait Marks, que financió la Cruz Roja Americana. El objetivo de la institución no era otro que proporcionar máscaras cosméticas a los soldados que habían sufrido malformaciones en sus rostros tras la Gran Guerra. Ana estaba en la capital francesa con su marido, destinado al Departamento para la Protección de la Infancia de la Cruz Roja, y había leído artículos del escultor británico Derwent Wood, que había trabajado de camillero voluntario en el hospital londinense de Wandsworth. Allí vio de cerca las heridas causadas principalmente por la metralla, que tenían los soldados en sus caras, en una época en que la cirugía plástica todavía no existía tal y como la conocemos ahora. Los médicos hacían lo que podían, pero las desfiguraciones estaban a la orden del día. Los dientes de Waterloo. A las 12:30 de la mañana, la artillería del hermano de Napoleón, Jerome Bonaparte, abrió fuego de obuses y metralla contra las fuerzas aliadas, atrincheradas en el castillo de Hougomont, y empezó la picadora de carne. Las andanas de los cañones se alternaban con la fusilería, los carros de pólvora volaban por los aires y en el cuerpo a cuerpo los campos de maíz se regaron con sangre. A las 10 de la noche la batalla había terminado. Los franceses fueron derrotados y en un paisaje de silencio, barro y desolación, hasta donde alcanzaba la vista, los cuerpos de alrededor de 50.000 hombres yacían muertos o heridos. El maíz no pudo ser cosechado, pero hubo otra recolección más productiva. En la penumbra, figuras sombrías deambulaban entre los caídos, no despreciaban ningún objeto de valor, hurgando en uniformes maltrechos, pero lo que buscaban sobre todo aquellos cañoneros eran incisivos en buen estado. Había demanda entre los ricos que tenían poca dentadura, pero mucho que masticar, una demanda solvente que estaba dispuesta a aflojar la bolsa por una prótesis dental cuya oferta se multiplicó tras la escabechina de Waterloo. Los dientes de segunda boca adquirieron un nuevo nombre, dientes de Waterloo. Era un marchamo de calidad. Mejor tener los dientes de un joven saludable, muerto por bala de cañón o tajo de sable, que los arrancados de las fauces de un ahorcado, de un fiambre de la morgue, o los que suministraban los profanadores que a tumba abierta con alicates y nocturnidad los arrancaban a muertos putefactos. El aguafuerte a caza de dientes es un grabado de la serie Los caprichos del pintor español Francisco de Goya. Se publicó en 1799. Leopoldo II de Bélgica y las criselefantinas. Es una gran injusticia histórica que este monarca no figure con Hitler y Stalin como uno de los criminales políticos más sanguinarios del siglo XX. En los países no civilizados es necesario, creo yo, una firme autoridad para acostumbrar a los nativos a las prácticas de las que son totalmente contrarias a sus hábitos. Para ello es necesario ser al mismo tiempo firme y paternal. Pero la realidad demostró que se fue más firme que paternal. Para sacar las materias primas se obligó a los nativos a trabajar en unas condiciones terribles. Los castigos físicos eran constantes para quienes no obedecían y se podía llegar a mutilación de manos y pies. Había que cumplir una serie de objetivos y se podía castigar si no se alcanzaban. El terror era el método para producir y tener dominada a la población. Joseph Conrad nos ha dejado el testimonio literario de esta brutalidad en una de sus principales obras, El corazón de las tinieblas. Esta terrible explotación masiva de los recursos cambió radicalmente el acceso al marfil en Europa.
De modo que Edmund van het Velde, secretario de Estado belga en el Congo, incentivó el consumo de marfil entre los artistas vendiéndolo a precio muy bajo o incluso regalándolo. Evento que coincidió con el momento de auge y la expansión del movimiento artístico conocido como modernismo en España o Art Deco en Bélgica, Francia, y el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón. Lo desplegó en toda Europa un furioso interés por Egipto y Oriente en general. Como puede verse en las ilustraciones, muchas representan también la imagen de las primeras bailarinas de danza oriental que se conforman en Occidente, con toda la carga emocional que eso supuso. Siempre me gustaron mucho, supongo que por lo evocadoras que son. Ahora bien, lo que más me ha llamado la atención al escribir este texto es la terrible historia que hay detrás del origen de estas hermosas obras. Creo que de ahora en adelante no podré mirarlas de la misma manera. Concentration Lager Auschwitz. Auschwitz fue un campo de concentración y exterminio de la Alemania en los territorios polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Este campo de concentración se construyó el 20 de mayo de 1940 y llegaron a estar 1,3 millones de personas, de los cuales murieron 1,1 millones. La gran mayoría era judía, el 90%, o sea, 1 millón, aunque también debe encontrarse a polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, homosexuales, etc. En la entrada a Auschwitz colgaba un cartel con el lema Arbeit macht frei, el trabajo libera, con que las fuerzas de las SS recibían a los deportados, de su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado por el ejército soviético. Tuvo 3 campos principales y 39 subalternos. Los principales fueron Auschwitz I, el campo de concentración original que servía de centro administrativo para todo el complejo, Auschwitz II o Birkenau, un campo de exterminio donde murieron la mayor parte de más de 1 millón de víctimas del campo, Auschwitz III, utilizado como campo de trabajo esclavo para la empresa IG Farben, un conglomerado alemán de compañías químicas. Durante la Alemania nazi comenzaron a producir el gas Zyklon B. Auschwitz, a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos, esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy cualquier habitante de la tierra sabe mucho más del infierno que esos 3 poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, oh, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos, asustar a ese niño judío que está ahí desgajado de sus padres y solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano. Virgilio, gran Cicerone. Y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo te explicaré si no tienes imaginación? Tú, Dante, no tienes imaginación.
Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera, y ese que ves ahí está solo, sin Cicerone, esperando a que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud. Hablad más bajo, tocad más bajo. Shh, callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces, pero ahora aquí rompo mi violín y me callo. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Desde ese 6 de agosto de 1945, el mundo y las guerras ya no volverían a ser iguales. El 6 de agosto de 1945, un artefacto nuclear cargado de uranio 235, bautizado como Little Boy, hacía blanco en la ciudad de Hiroshima. 3 días después, Fat Man, su hermano mayor, esta vez cargado de plutonio 239, lo haría sobre Nagasaki. Little Boy fue el nombre con el que bautizaron los americanos a la bomba lanzada en Hiroshima. La bomba de uranio 235 de 4.400 kilogramos de peso, 3 metros de longitud, 75 centímetros de diámetro y una potencia explosiva de 16 kilotones, 1.600 toneladas de dinamita, explotó a las 8:15 del 6 de agosto de 1945, a una altitud de 600 metros sobre la ciudad japonesa, acabando con la vida de aproximadamente 140.000 personas. Se puso de manifiesto la capacidad del ser humano para, irónicamente, crear algo capaz de destruir todo aquello que había construido, incluyendo su propio mundo. Lo ocurrido en Hiroshima demostró que sería capaz de hacer uso de ese poder. Lo acaecido en Nagasaki, una vez vista la desolación, muerte y destrucción ulteriores, tristemente aún conocidas las terribles consecuencias, sería capaz de repetirlo de nuevo.